Buenas, vamos a comenzar con el tema de hoy, músculos del miembro superior. Los músculos del antebrazo están divididos en el compartimento antebraquial anterior, antebraquial posterior y compartimiento lateral. El compartimiento antebraquial anterior está en un primer plano formado por el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. En un segundo plano, por el flexor superficial de los dedos. En un tercer plano, por un flexor profundo de los dedos y un flexor largo del pulgar. Y en un cuarto plano, por el pronador cuadrado. El pronador redondo, en cuanto a la inserción superior, está insertado en el fascículo epicondilio medial, fascículo radial del carpo, epicóndilo medial, tabique intermuscular, y en el fascículo coronoideo o cubital de la apófisis coronoides, y en la inferior por la parte media de la cara lateral del radio, inervado por el nervio mediano, rama superior, rama inferior, ¿sí?, del fascículo epicóndilo y del coronoideo, vascularizado por la arteria recurrente cubital anterior, y la acción que tiene es pronador y es flexor del antebrazo. En cuanto al pronador redondo, la inserción superior es en el fascículo epicóndilo medial, radial del carpo, epicóndilo medial y tabique intermuscular, y fascículo coronoideo cubital en la apófisis coronoides. En la inserción inferior, en la parte media de la cara lateral del radio, inervación a través del nervio mediano, en la rama superior del fascículo epicondilio, y la inferior del fascículo coronoideo. Vascularización por la arteria recurrente cubital anterior y es pronador, es un músculo flexor del antebrazo. El músculo flexor radial del carpo, en la inserción superior, es en el epicóndilo medial del húmero, en la fascia antebraquial y tabique fibroso, y es inferior en la cara palmar de la base del segundo metacarpiano. Inervación del nervio mediano, vascularización rama arterial recurrente cubital y rama arterial radial. La acción es flexionar la mano sobre el antebrazo y la inclina hacia el lateral. En el primer plano, el músculo palmar largo o palmar menor también se inserta a nivel superior en el epicóndilo medial, en la fascia tabique fibrosos, en la región inferior, en la aponeurosis palmar y retináculo flexor. La inervación está dada por el nervio mediano, la vascularización por la rama arterial
recurrente cubital anterior y la acción es que flexiona la mano sobre el antebrazo y tensa la aponeurosis palmar. El flexor cubital del carpo se inserta en la fascia humeral y cubital, ¿sí?, en la región superior, y en la inferior en la pisiforme y ligamento metacarpiano del cuarto y quinto dedo. Está inervado por el nervio cubital, vascularizado por la rama arterial recurrente cubital y también de la cubital. La acción es flexionar la mano sobre el antebrazo, ¿sí?, y también aduce. En el caso del músculo flexor superficial de los dedos, la inserción superior es en el fascículo humeral, en el epicóndilo medial, tabiques y ligamentos colaterales medial, en el fascículo cubital, en la apófisis coronoide y tuberosidad del cúbito, en el fascículo radial, en la raíz inferior de la tuberosidad del radio, en la región inferior, en la cara anterior de la falange media, inerva el nervio mediano, vasculariza la arteria radial y cubital y la acción es flexionar la falange media sobre la proximal y flexiona la falange proximal sobre la mano y esta sobre el antebrazo. El flexor profundo de los dedos, inserción superior en la cara anterior y borde anterior y cara medial del cúbito, en la membrana interósea y en la cara anterior del radio. Y en la inserción inferior sería en la cara anterior de la base de la falange distal de los dedos. La inervación sería segundo y tercer dedos el nervio mediano y cuarto y quinto el nervio cubital. Vasculariza la rama interósea anterior de la arteria cubital y la acción es flexionar la falange distal sobre la media. Flexiona la falange media sobre la proximal y esta sobre el metacarpiano y la mano sobre el antebrazo. En el caso del flexor largo del pulgar, la inserción superior es la cara anterior del radio en el 3/4 superior en la membrana interósea y la inferior en la base de la falange distal. Inerva el nervio mediano y la vascularización es de la arteria radial. La acción es flexora de la falange distal sobre la proximal y de la falange proximal sobre el metacarpiano. El pronador cuadrado, la inserción medial es en la región o borde anterior del cúbito, la lateral en la cara anterior del radio y la inervación es el nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano. La vascularización es la arteria interósea anterior y la acción es de pronación, es decir, lleva el radio hacia adelante y hacia la zona medial.
El compartimento antebraquial posterior tiene una capa superficial conformada por el músculo extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo y el músculo anconio. Y una capa profunda conformada por el músculo abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. La capa superficial tenemos el músculo extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo y el músculo anconio. El músculo extensor de los dedos, la inserción superior en la cara posterior del epicóndilo lateral, faz y tabiques. La inserción inferior es en la cara dorsal de la falange media y distal. La inervación está dada por la rama profunda del nervio radial, vascularizado por la arteria interósea posterior, y acción es extender las falanges proximales sobre el metacarpiano y extiende la mano sobre el antebrazo. El extensor del meñique se inserta en el epicóndilo lateral, faz y tabique. En la región inferior se fusiona con el tendón extensor de los dedos, inervado por la rama profunda del nervio radial y vascularizado por la arteria interósea posterior. Acción es igual al extensor de los dedos. El extensor cubital del carpo, inserción superior en el epicóndilo lateral, cara y borde posterior del cúbito, inserción inferior en la base del quinto metacarpiano, inervación rama profunda del nervio radial, vascularización arteria interósea posterior, acción extensor de la mano sobre el antebrazo y aduce. El músculo anconio se inserta en la región superior en el epicóndilo lateral, en la inferior en el borde lateral del olecrano y post del cúbito, inervación dado por nervio radial, cabeza medial del tríceps y vascularización círculo arterial posterior del codo y extiende el antebrazo sobre el brazo. El compartimiento antebraquial posterior en la capa profunda está formado por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. El abductor largo del pulgar se inserta en la cara posterior del cúbito, en la membrana interósea y cara posterior del radio en la región superior. En la región inferior, en la cara superolateral del primer metacarpiano, inervado por la rama profunda del nervio radial, vascularizado por la arteria interósea posterior, y la acción es abductor del pulgar, dirige el primer metacarpiano en sentido lateral y hacia adelante.
el extensor corto del pulgar, la inserción superior es en el cúbito, membrana interósea y radio, la inferior en la base de la falange proximal del pulgar y la inervación por la rama profunda del nervio radial. Vascularización por la arteria interósea posterior y acción extensor de la falange proximal del pulgar y abductor del primer metacarpiano. El extensor largo del pulgar, la inserción superior es la cara posterolateral del cúbito y membrana interósea, la inferior es la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar, inervado por el ramo profundo del nervio radial, vascularizado por la arteria interósea posterior y la acción es extensor de la falange distal del pulgar. El extensor del índice, la inserción superior es cúbito y membrana interósea, inferior es común con los dedos del extensor de los dedos, inervado por el nervio radial, vascularización a través de la arteria interósea posterior y la acción es extensor del índice y refuerza al extensor de los dedos. La tabaquera anatómica está formada en el borde lateral por el extensor corto y abductor largo del pulgar, en el borde medial por el extensor largo del pulgar, el ángulo superior por la separación de los tendones extensor corto y largo del pulgar, el ángulo inferior por la aproximación de los tendones extensores corto y largo del pulgar, y el fondo por la apófisis estiloide del radio, escafoide y trapecio, y tendón extensor radial corto y largo del carpo y arteria radial. El compartimento lateral está formado por un músculo supinador, el extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo y el bráqueo radial. El supinador corto se inserta en la fascia, en el fascículo, húmero radial y cúbito radial, y en la región inferior por la cara anterior del radio. Inerva la rama profunda del nervio radial y vascularizado por el círculo periarticular lateral del codo. Acción es supinador, gira el radio de medial a lateral. El extensor radial corto del carpo tenemos que se inserta en la región superior en el epicóndilo lateral, fascia, ligamento colateral radial y tabique. La inserción inferior en la apófisis posterior de la base del tercer metacarpiano, inervado por la rama profunda del nervio radial, vascularizado por la arteria recurrente radial, círculo arterial articular del codo y rama interósea posterior, y acciones extensor de la mano sobre el antebrazo y abducción de la mano. El extensor radial largo del carpo se inserta en el borde lateral del húmero y tabique intermuscular lateral en la región inferior, en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano, inervado por el nervio radial, vascularizado por la arteria recurrente radial anterior y extiende la mano sobre el antebrazo, es abducción de la mano.
El músculo braquiorradial o supinador largo se inserta en el tercio inferior de la base lateral del húmero y tabique intermuscular lateral en la inserción superior, en la inferior en la base de la apófisis estiloide del radio, inervación por el nervio radial antes de su división, vascularización, rama arterial recurrente radial anterior y arteria radial abajo, y la acción es flexor del antebrazo sobre el brazo. Las vainas osteofibrosas del retináculo extensor están formadas por 6 compartimentos dorsales. En el compartimento 1 se encuentra el abductor largo y extensor corto del pulgar. En el segundo, el extensor radial largo y corto del carpo. En el tercero, el extensor largo del pulgar. En el cuarto, el extensor de los dedos y propio del índice. En el quinto, el extensor del meñique. Y en el sexto, el extensor cubital del carpo. Nos vemos en anatomía de la mano. Gracias.